Bienvenidos una vez a su canal favorito donde la farándula turca es la reina. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para el chismecito jugoso que les traigo hoy. Hoy vamos a adentrarnos en un drama que dando mucho de copyright hablar, un drama protagonizado por uno de los galanes turcos codiciados, Can Yaman. Pero esta vez no se trata de un nuevo proyecto televisivo ni de un romance floreciente. No. Hoy vamos a hablar de una presunta venganza, de un enfrentamiento directo con un periodista, y todo, al parecer, tiene que ver con su expareja, la bellísima Demet Özdemir. ¿Intrigados? Pues superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, rense su cafecito, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de comenzar con este salseo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismes y curiosidades del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright dándoles lo mejor de la farándula otomana. Ahora vamos al grano. Como les dije, hoy vamos a hablar de Can Yaman y su supuesto enfrentamiento con un periodista. Y digo supuesto porque, como siempre, la verdad absoluta es difícil de alcanzar en estos asuntos. Hay rumores, hay versiones, hay medias verdades, y nuestro trabajo es tratar de desenredar la madeja y presentarles la información superíndice 3 en lo clara y objetiva posible. La historia, a grandes rasgos, es la siguiente: en los últimos días han circulado noticias sobre una supuesta actitud hostil por parte de Can Yaman hacia un periodista turco. Según algunas fuentes, Can ha tenido un altercado verbal con este periodista, y la razón superíndice 3n de este enfrentamiento será la forma en que este periodista ha tratado a Demet Özdemir en el pasado, especialmente durante y después copyright de su relación superíndice 3n con Can. Ahora es importante aclarar que esta información superíndice 3n aún no ha sido confirmada oficialmente por Can Yaman ni por su representante. Tampoco hay una versión superíndice 3n oficial por parte del periodista involucrado. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y declaraciones de fuentes ANU superíndice 3 ni más. Pero como sabemos, donde hay humo, hay fuego. Y el hecho de que esta noticia tu copyright circulando con tanta fuerza en los medios turcos y en las redes sociales sugiere que algo, definitivamente, ocurrió superíndice 3. Pero ¿cuál es el origen de este supuesto rencor? Para entenderlo tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como muchos de ustedes saben, Can y Demet protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuay. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y pronto los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron a circular. Y efectivamente los rumores resultaron ser ciertos. Can y Demet comenzaron una relación superíndice 3n que fue muy mediática, muy seguida por los fans, y también copyright n, hay que decirlo, muy criticada por algunos sectores de la prensa. Durante su relación superíndice 3n, tanto Can como Demet fueron objeto de mucha atención superíndice 3n, a veces positiva, a veces no tanto. Y es aquí donde entra en juego el periodista en cuestión superíndice 3n. Según algunas fuentes, este periodista en particular fue muy crítico con Demet Özdemir durante su relación superíndice 3n con Can Yaman. Se dice que publicó superíndice 3 artículos cuestionando su talento, criticando su estilo y, en general, dando una imagen negativa de ella. Incluso algunos afirman que este periodista llegó superíndice 3 a publicar rumores infundados sobre la vida personal de Demet, lo que, obviamente, no le hizo ninguna gracia ni a ella ni a Can. La relación superíndice 3n entre Can y Demet terminó superíndice 3 hace ya un tiempo, pero parece que Can no ha olvidado la forma en que este periodista trató superíndice 3 a su expareja. Y según los rumores, esta será la razón superíndice 3n por la que Can ha tenido este altercado con el periodista. Se dice que Can lo confrontó superíndice 3, le recriminó superíndice 3 por su actitud hacia Demet, y le dejó superíndice 3 claro que no iba a tolerar que siguiera hablando mal de ella. Ahora bien, es importante ser cautelosos con esta información superíndice 3n. Como les dije, no hay una confirmación superíndice 3n oficial de nada de esto. Podrá ser que los rumores tu copyright n exagerados, que la situación superíndice 3n no haya sido tan grave como se dice, o incluso que toda la historia sea una invención superíndice 3n.
Pero, dado el carácter impulsivo y pasional de Can Yaman, no sería sorprendente que hubiera reaccionado de esta manera si realmente siente que alguien está atacando a una persona que le importa. Can Yaman es conocido por ser un hombre directo, que no se calla lo que piensa y que defiende a capa y espada a las personas que quiere. Y aunque a veces sus reacciones pueden ser controvertidas, también Copyright N es cierto que muchos lo admiran por su honestidad y su lealtad. Además, hay que tener en cuenta que Demet Özdemir sigue siendo una figura muy importante en la vida de Can Yaman. Aunque su relación superíndice 3N terminus superíndice 3, ambos han manifestado en varias ocasiones que mantienen una buena relación superíndice 3N de amistad, y que se tienen mucho respeto y cariño más menos o. Por lo tanto, no será descabellado pensar que Can se sienta en la obligación superíndice 3N de defenderla si considera que está siendo injustamente atacada. Pero volviendo al tema del periodista, es importante recordar que los periodistas tienen derecho a expresar sus opiniones, incluso si esas opiniones son críticas. La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, y los periodistas deben poder ejercer su trabajo sin temor a represalias. Sin embargo, también Copyright N es cierto que la libertad de prensa no es absoluta. Los periodistas tienen la responsabilidad de informar de manera veraz y objetiva, y no deben utilizar su plataforma para difamar, calumniar o atacar a las personas. En este caso, si el periodista realmente publicó superíndice 3 información superíndice 3N falsa o difamatoria sobre Demet Özdemir, entonces su comportamiento será reprobable. En resumen, tenemos una situación superíndice 3N compleja, llena de matices y de versiones contradictorias. Por un lado, tenemos a Can Yaman, un hombre apasionado y defensor de sus seres queridos, que supuestamente ha tenido un altercado con un periodista que considera que ha atacado a su expareja, Demet Özdemir. Por otro lado, tenemos al periodista, que tiene derecho a expresar sus opiniones, pero también Copyright N tiene la responsabilidad de informar de manera veraz y objetiva. La verdad absoluta sobre lo que realmente ocurrió superíndice 3 probablemente nunca la sabremos. Pero lo que sabemos es que esta historia ha generado mucha controversia y ha puesto de manifiesto una vez más la tensión superíndice 3N que a veces existe entre los famosos y la prensa. Y hablando de Demet Özdemir, la actriz se encuentra ahora en un momento muy dulce de su vida personal. Recientemente se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, en una boda de ensueño más menos o que fue seguida por miles de fans en todo el mundo. Demet se ve radiante y feliz, y esperamos que este nuevo capítulo de su vida le traiga mucha alegría y prosperidad. En cuanto a Can Yaman, el actor sigue cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera profesional. Actualmente se encuentra trabajando en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, y su popularidad sigue creciendo a nivel internacional. Can es un talento innegable y estamos seguros de que seguirá sorprendió copyright donos con su trabajo. Entonces, ¿qué copyright podemos sacar en limpio de toda esta historia? Creo que lo más importante es recordar que todos somos humanos, y que todos cometemos errores. Tanto los famosos como los periodistas son personas que tienen sus propias emociones, sus propias motivaciones y sus propias limitaciones. Y a veces esas emociones pueden llevarnos a actuar de maneras que luego lamentamos. En el caso de Can Yaman, es comprensible que se sienta molesto si considera que alguien está atacando a una persona que le importa. Pero también Copyright N es importante que recuerde que la violencia verbal o física nunca es la solución superíndice 3N. Y en el caso del periodista, es importante que reflexione sobre su trabajo y que se asegure de que estuvo informando de manera veraz y objetiva, sin dejarse llevar por prejuicios o por intereses personales. En definitiva, esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, la tolerancia y la empatía en nuestras relaciones con los demás. Y también Copyright N nos recuerda que la verdad absoluta es difícil de alcanzar, y que siempre debemos tratar de ver las cosas desde diferentes perspectivas. Y bueno, mi gente bella, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Can Yaman y su presunta venganza contra el periodista por Demet Özdemir. Resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, vimos cómo los rumores apuntan a un enfrentamiento de Can Yaman contra un periodista que supuestamente habrá tenido actitudes negativas y críticas hacia Demet Özdemir durante su relación superíndice 3N con el actor. Analizamos el contexto de la relación superíndice 3N entre Can y Demet, la importancia de la libertad de prensa, y también Copyright N la necesidad de respeto y empatía en nuestras relaciones con los demás. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo.
Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya servido para entender un poco mejor esta polu copyright mica. Ahora me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman actuó superíndice 3 correctamente al confrontar al periodista? ¿O creen que debería haber manejado la situación superíndice 3N de otra manera? ¿Qué copyright opinan del papel de la prensa en este tipo de situaciones? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por supuesto antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chismecito, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismes y curiosidades del mundo del espectáculo turco. Les mando un abrazo enorme, les deseo un día lleno de alegría y buena energía, y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.